¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos edificios dan la impresión de haber tenido más de una vida? Yo soy Ale Y yo soy Alexis. y esto es Fuera del Plano. Hoy queremos hablarles de la reconversión en la arquitectura. Y es que mucho antes de que existieran palabras que hoy nos parecen comunes, como sostenibilidad o adaptación, pues las civilizaciones ya transformaban construcciones existentes para responder a diferentes necesidades. Y eso nos llevó a preguntarnos por qué esta tendencia sigue tan presente el día de hoy. Y bueno, entendimos desde un lado económico que construir algo nuevo suele ser más costoso, mientras que aprovechar una estructura existente ahorra materiales y recursos. En cuanto a lo urbano, pues reconvertir un edificio siempre ayuda a revitalizar un barrio que muchas veces está en decadencia y comienza a traer nuevas actividades, lo que se ve ligado a lo social, ¿no? Cuando un edificio vuelve a tener un propósito, genera espacios de encuentro, hay más comercios, más movimiento, más gente en las calles y poco a poco esto ayuda a que un entorno se recupere. Desde la perspectiva ambiental, el reutilizar evita el desperdicio de materiales y ayuda a reducir la huella de carbono asociada a una obra nueva. Y bueno, para nosotros es importante como arquitectos esta responsabilidad que tenemos hoy con el medio ambiente de encontrar maneras en las que podamos regresar un poco de lo que tomamos. Y por último, en lo cultural, pues trabajar con lo que ya existe permite preservar la identidad histórica de un lugar y mantener viva la esencia que hace que sea un espacio único. Y bueno, aquí nos parece importante destacar que pues la arquitectura logra crear este puente de lo antiguo con lo contemporáneo y permite que existan espacios con historia que se van integrando poco a poco y naturalmente a la vida cotidiana. Entonces creo que también esta pues es una tarea importante para nosotros como arquitectos el entender pues sí, hacia dónde estamos yendo y de qué manera estamos como teniendo esta conexión desde lo antiguo con lo Con nuevo, lo ¿no? nuevo. Con lo contemporáneo. Sí, creo que es importante este tema porque creo que cada día nos quedamos con menos espacios para construir desde cero en las ciudades. Y por eso se nos hizo interesante explicar todo esto, como lo dijiste, cada concepto, cómo va afectando en lo económico, lo cultural. Y para entender un poco de todo esto que mencionamos al principio, queremos irnos un poco atrás para ver de dónde viene este tema y cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Empecemos por las civilizaciones antiguas que reutilizaban edificios y materiales más por necesidad, práctica y expansión. La idea de reconvertir estos espacios como la entendemos hoy empieza a verse con más claridad desde la Edad Media, cuando las ciudades eran más densas y tenían que transformar lo que ya existía para seguir funcionando. Durante esta etapa Europa se construyó sobre los restos del Imperio Romano. No existía una intención de conservar, como lo hablamos al principio, la parte histórica, solamente se usaba lo que se tenía disponible. Por ejemplo, tenemos los anfiteatros que se convirtieron en barrios, templos que se transformaron en mercados o castillos que llegaron a adaptar a viviendas colectivas. Y esto que acabo de decir creo que todos lo hemos visto en películas o alguna serie en donde vemos algún tipo de vivienda o algún tipo de a lo mejor anfiteatro u otro uso que en sí la base de lo que está construido no era lo que es ahora. Entonces creo que sí es muy importante regresar a esta época en la que pues sí, toda esta arquitectura que vemos hoy en día y que en gran parte de Europa se está llevando a cabo y que se preservó precisamente por este concepto, tan solo, pues sí, mayormente del Imperio Romano, pues la podemos ver hoy en día transformada en otras cosas. Sí, yo creo que también mmm, no solamente como arquitectos, ¿no? Yo lo observo en la mayoría de las personas que viajan, ¿no? Que pues sí, que viajan a Europa sobre todo, que justo lo que más puede atraerte es la historia, ¿no? La manera en Sí, la que es contada en esos países la historia, a través de la arquitectura. La mayoría de las personas que han estado en estos países, pues regresan con esta parte del que les interesó ver de qué manera un edificio fue transformado o cuál fue la historia o de qué forma se usa ahorita, ¿no? O sea, todo ujú, ese acercamiento a la historia de un país
yo creo que a todos siempre se nos ha hecho muy, pues sí, muy interesante acercarnos, ¿no? Como Sí. desde ese lugar. Pienso que una de las principales razones por las que las personas viajan a estos países, pues es para entender la historia, ¿no? Y encontrar en esa historia una parte de esa identidad del lugar que te permite a ti sentirte parte, ¿no? Y es como algo que no solo, que repito, pues sí, no solo como arquitectos logramos ver, sino que la historia siempre impacta, ¿no? En Sí. cada persona. Sí, es como si leyeras un libro, ¿no? Como Ajá, esta narrativa que sí. va contándote la misma ciudad. Y continuando con la historia, al mismo tiempo que en Europa los edificios romanos se adaptaban para sobrevivir, en México, o mejor dicho, en Mesoamérica, ocurrió algo distinto. Existió una tradición muy marcada de construir con lo ya existente, como Chichen Itza, Uxmal o Tenochtitlán. Los templos no se demolían, se levantaban en versiones encima de ellos, encapsulando lo anterior en el interior. En realidad era una forma como de reconversión muy distinta a la europea. O sea, no respondía a Ujú, la necesidad de sobrevivir o de usar este tipo de materiales, sino a un impulso de como ritual, espiritual y político. Cada gobernante añadía una nueva versión del templo para marcar su tiempo y al mismo tiempo eso servía para reactivar como una fuerza sagrada del lugar y mantener vivo el vínculo con los dioses. Por ejemplo, el Templo Mayor se han identificado hasta 7 etapas constructivas dentro de otra, que narran la historia de la ciudad. Y creo que es parte, como decíamos, de lo que vamos contando y puede verse diferente, pero al mismo tiempo marcado, ¿no? En nuestra ujú, historia aquí en México, ¿no? sí. Podemos ir viendo, por lo menos en esa etapa de la historia, cómo se iban, por ejemplo, ¿no? En las pirámides, estos basamientos que se iban incorporando uno arriba del Ujú, otro y cada sí. uno tiene su propia simbología en cuanto a la cultura de las personas que lo hacían. Sí, sí, es que yo, por ejemplo, creo que me parece importante rescatar algo que recordé en algún momento o en una entrevista que escuché. El arquitecto Francisco Pardo hablaba de que en México nos sucede algo muy interesante con los edificios, que es un poco lo que, o sea, el tema que tú decías, ¿no? Esta Ujú. parte de ir haciendo etapas y no derrumbar o no demoler nada, que hay un tipo de nostalgia en la historia de los edificios que refleja, pues en realidad, nuestra propia historia, ¿no? Entonces, él habla de que muchas veces nos cuesta trabajo eh, como demoler ciertos lugares para que algo sea mejor, o sea, no en todos los casos, ¿no? Como decíamos, o sea, hay historia y hay muchas cosas importantes, pero hay otras veces en las que la nostalgia, por lo menos hablaba de nuestro país, ¿no? Muchas veces nos gana y entonces es como interesante ver también cómo desde los inicios o desde estas civilizaciones, pues existe como ese concepto, ¿no? De no toco o no derrumbo nada, sino que yo creo algo nuevo a partir de lo que ya está, que es interesante ver, pues sí, nuestra perspectiva con la europea, ¿no? Que muchas veces, pues sí, las necesidades son distintas, entonces las estrategias son distintas, haciendo que nosotros respondamos diferente, ¿no? A ciertas, ajá, Decisiones. como decisiones que hay que tomar, pero bueno, sí. Sí, y creo que también me gustaría aclarar un poco que esto que hablamos de nuestro país, o gran parte, como decíamos, de lo que conformaba Mesoamérica, es en esa etapa, ¿no? Porque cuando Ujú, llegaron los españoles, ellos sí tenían otra mentalidad sí, claro, completamente de, pues sí, sí, de ponerse encima de las civilizaciones. sí. Y creo que eso se perdió un poco de este lado, ¿no? O sea, creo Ujú, que también hay una cultura en la que nos gusta acabar con lo que tenemos y sí, volver a construir de nuevo. sí. Pero solamente aclarar que esto que estamos hablando sobre el tema es en esa etapa histórica de nuestro país. Ujú, Después viene otro cambio, como lo comentamos ahorita, pero solo para dejarlo ahí. ujú. Sí, porque después ya viene en el siglo XV y XVI, donde ya comienza por primera vez en mucho tiempo a entender, o bueno, a tener esta consideración por los edificios históricos, a darles como un valor a partir de su diseño, su historia y su potencial. Flavio Biondo comienza a documentar las ruinas en Roma y da origen a escritos donde se inicia la idea de estudiar y de catalogar lo antiguo. Y para hacer un paréntesis,
Los edificios catalogados se refieren a inmuebles que han sido registrados oficialmente por un valor histórico, arquitectónico, cultural o artístico. O sea que en otras palabras es un edificio protegido por alguna institución y existen ciertas restricciones sobre lo que se puede o no se puede hacer con él. Entonces, bueno, en resumen, a partir de esta nueva sensibilidad hacia el pasado, pues nace esta costumbre de estudiar, registrar y con el tiempo proteger, ¿no? Ahora los espacios que cuentan nuestra historia. Ahora se catalogan porque ya hay como ciertas características, ¿no? Que nos permiten, pues quizá, o sea, tomando un poco el tema que mencioné hace un rato, pues sí como que irnos moviendo de la nostalgia al entender que sí tiene un valor, ¿no? Que sí ya puede ser rescatado o que tiene un potencial distinto y entonces pues las instituciones lo protegen, ¿no? Y ponen ciertas restricciones, que es lo que vemos muchas veces en lugares a donde podemos visitar, ya sea en el centro histórico aquí en la Ciudad de México o en diversas partes donde hay esta clase de edificios, que puedes ver que solamente se preservó la fachada o que sí hay cierta parte de la estructura, ¿no? O sea, ya las instituciones son las que dictaminan qué es lo que se restringe y qué realmente hay valor, como por ejemplo hay algunos lugares en el que hay algún tipo de arte y entonces solamente ese muro, ¿no? Los murales, ajá, entonces es como todo un entendimiento ya de cómo la historia tiene un valor en sí que se puede ver reflejado en las siguientes generaciones, ¿no? Entonces se restringe ese edificio para entender que tiene un potencial. Sí, creo que eso sería otro tema de otro podcast, el poder analizar, ¿no? Qué características le va imponiendo, pues sí, como dices, el consejo que dictamina que es que tiene un valor patrimonial, un valor histórico. Sí. Pero sí es muy interesante, ¿no? Como dices, ya ver esta parte que le están poniendo más valor a la historia y tratar de preservar eso y que no se pierda, como muchos edificios que pues sí, que ahorita ya no existen y que quedan muy pocos registros. Y siguiendo con la historia, llegamos a la etapa de la Revolución Industrial, donde existe un impulso moderno importante, ya que se comienzan a crear nuevas tipologías, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues fábricas, almacenes, naves industriales, estaciones, que comienzan a construirse rápidamente, pero que en pocas décadas muchas quedan obsoletas. Entonces, en Reino Unido surgen los primeros casos modernos de reconversión como una oportunidad, ¿no? O sea, pasamos de una necesidad a conservar por un valor y llegamos a esta etapa de la innovación, ¿no? De que se comienzan a ocupar proyectos residuales que tenían un gran espacio, pero a bajo costo, ¿no? Los arquitectos comienzan a adaptar ideas a espacios que ya estaban diseñados para algo completamente distinto, que se vuelven muchas de estas viviendas o galerías o restaurantes, ¿no? Comienza a haber diversos usos nuevos, que como arquitectos sabemos que es complicado el que algo se diseñe para un uso y que se utilice para otro, ¿no? Pero justo recuerdo a Michelle Rodkin hablar de esta parte en la que justo nos toca como arquitectos entender que las sociedades van cambiando constantemente, ¿no? Entonces, y las necesidades con ellas. Entonces, tenemos que empezar a pensar de qué manera nuestra arquitectura puede irse adaptando a otros usos, que en otro momento puedan ser ocupados de otra manera, puedan ser transformados para el beneficio de una comunidad. Entonces, creo que es importante entender cómo el diseño se puede adaptar, ¿no? Cómo siempre podemos lograr mucho más entendiendo que justo las necesidades pues nos van a ir dictando, ¿no? Hacia dónde movernos, qué hacer y cómo ahora nos toca esta parte de crear o de diseños y proyectos que se adapten a un futuro, quizá ni siquiera hacer lo que diseñamos desde un principio. Sí, creo que lo que hablas es como parte de ver estos cambios históricos, como dices, ¿no? De repente hay una tendencia o hay algo, algún concepto, algún movimiento que
que empieza a generar espacios de cierta forma o de cierto uso y que de un momento a otro cambia totalmente la historia y se empiezan a dejar en abandono esos y ahora cómo hacemos, ¿no? Para que esas construcciones empiecen a ser útiles, pero ya en otro contexto histórico. Y creo que también aquí vale la pena recalcar, pues un poco la parte de lo importante que somos como arquitectos, ¿no? Que a pesar de que un arquitecto inicialmente hizo un proyecto para algún uso, para alguna tipología en específica, pues sería importante que llames o que pues se consultara otro arquitecto cuando se cambie ese uso, ¿no? Porque creo que podemos tener esta visión de cómo reacondicionar estos espacios a lo que las personas están necesitando, ¿no? Sí. O sea, me pongo a pensar en estas personas que vivían en la época industrial, que tú invertiste en hacer tu fábrica, en todo esto y de repente cambian las condiciones y se queda un espacio tan grande sin nada, pues tú tienes que empezar a transformar, ¿no? Porque si no, pues no puedes dejar ese espacio abandonado. Sí. Y bueno, continuando, como decías, con la historia, ya nos acercamos más a nuestra época actual, en el siglo XIX al XX, con el modernismo, que de cierta manera había un poco esta obsesión por empezar de cero, ya que con el crecimiento urbano muchas ciudades empezaron a adoptar la idea de que lo nuevo era sinónimo de proceso. Esto llevó a empezar a tener varias demoliciones masivas para empezar a crear nuevas avenidas, infraestructura y edificios modernos. La visión estaba alimentada por una mentalidad que veía la ciudad como algo que debía ordenarse y actualizarse constantemente. Y con la llegada de este movimiento moderno, esta forma de pensar se vuelve más fuerte aún. En este contexto donde aparece este concepto de tabula rasa, la idea era que era mejor partir como de una hoja en blanco, ¿no? O sea, borrar todo, como mencionábamos anteriormente, y empezar a construir algo totalmente nuevo. Para muchos de estos arquitectos lo existente era como un obstáculo, ¿no? Un problema para que la construcción empezara a tener un orden racional. Un ejemplo de esto lo podemos ver y muchos arquitectos seguramente lo conocen, a Le Corbusier. Él tenía esta idea de que la ciudad tradicional estaba desordenada. Su propuesta consistía en demoler grandes áreas históricas y reemplazarlas por nuevos bloques de vivienda modernos, rodeados de áreas verdes y pensados principalmente para el automóvil. Sin embargo, esta aproximación generó fuertes críticas por Jane Jacobs, quien era escritora y activista vecinal reconocida por su defensa de la vida cotidiana en los barrios. Ella denuncia la destrucción de comunidades enteras y defiende la mezcla de usos, la vida en la calle, los edificios existentes y la escala humana. Estas ideas reactivan el interés por la preservación, la reutilización y la participación comunitaria, marcando un punto de inflexión en la forma de pensar la ciudad. Y bueno, para mí, digo, estas dos visiones tan opuestas me llevan un poco a cuestionar nuestro rol, ¿no? Como arquitectos en la transformación de la ciudad. Que por un lado puedes entender esta búsqueda de orden de Le Corbusier, pero por otro también entiendes esta parte como de más sensibilidad hacia la ciudad, ¿no? Que muchas veces Jane Jacobs hablaba de que no es algo vacío, ¿no? No es un lienzo donde vas a llegar a proyectar algo como un tipo de objeto, ¿no? En donde no va a beneficiar a nadie más que a ti. Y bueno, hoy entiendo que no podemos limitarnos solo a proyectar para nosotros, ¿no? Sino que necesitamos entender que debemos contribuir a construir lugares donde la comunidad pueda crecer, ¿no? Y reconocerse. Y que muchas veces, pues, la ciudad necesita una reinterpretación desde un lugar profesional. Y ya que estamos hablando como de esta parte de la renovación, pues también como, pues, un respeto hacia ella, ¿no? Y hacia las personas que viven en estas comunidades. Y creo que esto también lo podemos entender desde la parte histórica que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? Principalmente por la visión de Le Corbusier, ya que, por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, de lo que recuerdo de nuestras clases, se estaba llevando a cabo este diseño de las ciudades, ¿no? La forma en la que iban a estar conformadas, las retículas, como, pues sí, como este orden que se le empezaba a dar, a diferencia de Europa, que siento que es un poco más orgánico, ¿no? Lo que venimos hablando en este podcast también se traspasa a la ciudad.
Por ejemplo, ¿no? En París recuerdo cómo se pueden ver muy bien delimitadas estas partes de la muralla de lo que eran las ciudades antiguas, que ahora se fueron convirtiendo en avenidas, Ujú, pero ves el plano de París y se ve más orgánico este crecimiento, a ujú, diferencia del contraste que tenemos aquí en América, ¿no? Que ya está todo, pues de cierta manera más planeado. Y por parte de Jane Jacobs, pues sí está este entendimiento de que ya como usuario final o como la persona que tú estás viviendo en sí. tu calle, en tu casa, en el barrio o la colonia en la que vives, como decimos aquí en México, pues no es lo mismo tener estas grandes calles o estas grandes Ujú, conexiones de automóviles en sí. donde no puedes caminar a que lo que estaba planeando Le Corbusier. Y creo que en parte eso era el desarrollo de la industria automotriz ya en masa, ¿no? En que todos podíamos tener Ujú, acceso a un automóvil y desde esa perspectiva se entiende, ¿no? Lo que proponía Le Corbusier. ujú, Pero si volvemos, como decíamos en otros capítulos, a lo básico, a la conexión con las personas, al caminar, a esta interacción que tenemos, ujú. pues no hace tanto sentido. Entonces sí podríamos rescatar ambas ideas. Creo que cada una tiene su parte importante y no es darle la razón a uno o a otro, sino creo que Ujú. es retomar de cada uno lo que nos hace crecer o lo que nos hace, pues sí, de tener mejores espacios de acuerdo a las necesidades. Sí, justo como lo que hablamos, o bueno, justo lo que es el tema de hoy, ¿no? El reconvertir o el renovar algo, pues viene justo del entender la parte importante, ¿no? De lo que es una ciudad y de cómo puede adaptarse a lo que ya existe y convivir de cierta manera en beneficio, ¿no? A la misma ciudad. Y bueno, ya nos acercamos al final de esta historia. Para 1950 y 1970 ya nace formalmente este término de Adaptive Reuse. Después de la Segunda Guerra Mundial, gran parte de Europa y algunas ciudades de Asia quedan devastadas. Y este escenario obliga a replantear la manera en la que se debería de reconstruir. No solo se trataba de levantar edificios nuevos, sino de decidir qué valía la pena conservar y transformar. Muchas ciudades dañadas todavía tenían potencial y demolerlas significaba perder materiales, historia y recursos en un contexto donde escaseaba. Ahí empieza a tomar forma el concepto de Adaptive Reuse, una estrategia que proponía rescatar edificios existentes, repararlos y darles un nuevo uso en lugar de reemplazarlos por completo. Esta idea no solo surgió por necesidad económica, también representó un cambio cultural. Implicó reconocer que lo existente tenía valor y que podía integrarse a la vida moderna sin borrar el pasado. Pues sí, siempre este tema de la Segunda Guerra Mundial es, es un tema Sí, delicado sí. y digo, como arquitectos puedes darte cuenta de que justo el reconocer este tipo de eventos en la arquitectura, ¿no? Porque creo que también algo interesante de esto es que justo los edificios, la arquitectura de una ciudad, pues muchas veces es lo que más guarda la historia que se puede contar, ¿no? Después de muchos Sí. años. Entonces creo que eh, el tomar este tipo de decisiones en ese momento debió de ser muy duro, el entender que esa parte de la historia que muchos quizá quisieran borrar, pues de alguna manera el mantenerla, pues nos recuerda a todos, ¿no? De diferentes maneras eh, esa etapa de la historia, ¿no? Que es un tema muy delicado, pero que justo la arquitectura creo que también de cierta manera logra reinterpretar y llevar esa historia con respeto para las personas y sí, para las personas que vivieron, ¿no? Esa etapa De la difícil. historia, Uh-huh. sí. Y bueno, ya para cerrar y concluir con esta historia de la reconversión, pues justo actualmente pues es algo que ya se utiliza como una herramienta de estrategia urbana, donde ya comienza a haber una nueva manera de pensar la ciudad, metodologías para combinar historia con sostenibilidad y la creatividad para reescribir espacios, que es lo que hablábamos hace un momento.
el poder integrar la memoria del urbano a nuestro entorno actual y pues esta importancia de reducir también el impacto ambiental, ¿no? Que ahora como arquitectos ya tenemos esta responsabilidad de hacer algo para nuestro entorno inmediato y pues también para las siguientes generaciones. Una de las cosas que más nos ha ayudado pues es la tecnología, ¿no? Que muchas veces hace posible que esto suceda, que podemos ya analizar mejor nuestras propuestas, que hay materiales nuevos, ¿no? de origen reciclado, pues son oportunidades que nos permiten reducir el impacto ambiental en nuestros proyectos. Ya para concluir, pues bueno, la reconversión hoy es una estrategia integral que puede combinar diferentes aspectos que nos dan una identidad urbana y pues lo que antes era una solución práctica, pues ahora es una visión global, ¿no? De la arquitectura que nos puede ayudar a construir no solo nuestro presente, sino adaptar el pasado para un futuro más sostenible, pero también más humano, ¿no? Como para conectar con nuestra historia. Sí, creo que de mi parte lo curioso que se me hace al retomar toda esta parte histórica de lo que hemos visto en este episodio, creo que es ir viendo cómo se ha movido este concepto a lo largo de la historia, en el que de repente toma un valor importante por otras motivaciones y de repente pasa a segundo término. Entonces como que ha Sí. ido de un lado a otro y al final hoy en día vuelve a tomar importancia, ¿no? Y también pues lo que vemos últimamente, ¿no? Cada vez hay menos espacios para construir desde cero, ¿no? Cada vez hay menos terrenos que podamos diseñar, que podamos, pues sí, como decía Le Corbusier, ¿no? Tabula rasa y empezar desde cero cada vez. Y también creo que hay muchos, y lo hemos visto nosotros principalmente, que de repente salimos aquí en la ciudad, hay muchos edificios abandonados, hay mucha, pues sí, como esta parte olvidada de la ciudad en la que, pues a pesar de que tenemos la necesidad de vivienda, no se están ocupando esos espacios y creo que hay un área de oportunidad para poder, pues sí, seguir aplicando este concepto y al mismo tiempo, pues seguir siendo sustentables, ¿no? No empezar desde cero, traer todos estos materiales que muchas veces, pues no se hacen aquí en la ciudad, ¿no? Tenemos que traerlos desde lejos, desde mina, el acero, todo eso, y pues es muy contaminante a diferencia de lo que podemos hacer con espacios ya construidos. Y para cerrar llegamos a esta sección donde les recomendamos algunos proyectos relacionados con el tema de la reconversión. Y el primero es Las Viviendas María Rivera de Javier Sánchez. Este es un proyecto que nos interesó debido a estas capas de historia que va manejando. Es una antigua fábrica de chocolates que se fundó en 1872 y funcionó hasta el 2004, hasta que se diseña esta adaptación de departamentos. Es un conjunto que no solo redensificó el centro de la ciudad, sino que a la vez recicló las estructuras originales. Entonces puedes ver una diversidad de fachadas y de espacios que fueron diseñados para la reconexión de la misma comunidad. Entonces, pues chéquenlo y déjennos sus comentarios. Y el mío es un proyecto en la Ciudad de México que se llama CH Reurbano por Cadaval y Sola Morales. Este proyecto es un conjunto de construcciones existentes que estaba abandonado en la Ciudad de México y originalmente eran 3 edificios independientes que con el tiempo quedaron desocupados y también tenían problemas estructurales. Este encargo fue transformarlos en un edificio de uso mixto, comercio en planta baja, oficinas y viviendas en los niveles superiores, así como un huerto en la azotea. Y el equipo define este trabajo como una arquitectura esencial, donde se evidencia lo necesario, se mueve lo superfluo y se busca una relación entre lo nuevo y lo viejo. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Síganos también en nuestras redes sociales como Fuera del Plano. Estamos en Instagram y en TikTok también. Y no olviden dejarnos sus comentarios, por favor. Eso nos ayuda mucho a saber qué tipo de contenido les gusta, qué no, qué sí. Y pues ya saben, nos pueden escuchar aquí en YouTube o en Spotify. Así que nos vemos en el siguiente episodio.